Hola amigos, qué lindo encontrarnos una semana más, ya las últimas semanas que vamos a compartir juntos este espacio tan interesante de Inverso, y la temática para el día de hoy es la controversia sobre el sábado. Este material llega a ustedes gracias a Hub Media Colombia para todo Hub Channel Interamérica, para que puedas ver desde tu televisor, desde tu dispositivo móvil, desde diferentes redes sociales, este repaso de la lección de la Escuela Sabática de Universitarios, que ha llevado como título Jesús y la Libertad. Y como todos los días o semanas, estamos un grupo de los capellanes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia. Bienvenido, Cris. Gracias, Dani. Un saludo también a quienes están allí en pantalla. Bienvenidos y gracias por estar una semana más con nosotros repasando estas lindas lecciones de la Palabra de Dios. Así es, y hoy tenemos un invitado especial, así que vamos a pedir que se presente para conocer un poquito más sobre Cristian Oviedo. Perfecto, mucho gusto, me llamo Cristian, muchas gracias Cape, Cris, No, gracias Daniel, a ti por venir. por darme la oportunidad por estar aquí. Claro, soy Cristian, tocayo de Cristian Oviedo, estudiante de teología de último año. Último año. Último año. O sea, ¿cuáles son los proyectos del futuro? Los proyectos del futuro son aprender mucho y servir. Muy bien, está bien, ¿eh? No quiso tirarse algo, aprender mucho y servir. Y que bueno, y hoy vas de lo que has aprendido, nos vas a compartir también, porque el tema es muy interesante, ¿no? Estamos hablando todo este trimestre de la libertad religiosa, estamos hablando este trimestre de las leyes de Dios y las leyes políticas, civiles, y cuando estas dos se mezclan, ¿a cuál le hacemos caso? Pero también va a haber momentos donde las leyes también sean religiosas, pero antibíblicas, Sí. ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy. Háblenme un poquito, a ver, de la historia de allí en 1888, cuando en Estados Unidos se iba a poner una ley dominical específica, Sí. ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se dio? ¿Y qué aprendimos de eso? Siempre aparecen personas que se destacan por, no es realmente llevar la contraria, pero es sí defender su fe, defender lo que creen. Hemos estado hablando de libertad religiosa y aquellas personas que estaban todavía siguiendo los principios bíblicos y manteniendo la Biblia en alto, cuando ven esta ley que se está promulgando, este decreto, ellos dicen acá hay que hacer algo, se manifiestan en contra. Y ocurrió precisamente el 21 de mayo de este año de 1888 con el senador Henry W. Blair, que presentó este proyecto de ley acerca del descanso dominical, con el fin, decía el artículo, de asegurar al pueblo el disfrute del primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor, como el día de descanso, y para promover su observancia como día de adoración. Así que lo que estaban haciendo era tomar la realidad de un día bíblico que no era el domingo y tomarle todos los atributos, todas las características de este día, que es el sábado bíblico, y dárselo a un día de la semana que en la antigüedad no era para adorar al Dios de los cristianos, al Dios todopoderoso, sino el día del sol. El día del sol. Así que estaban tomando todas esas características y trayéndolas a un día de la semana que realmente no era el día del Señor. Y siempre hay uno, Cris, que es el que defiende, ¿no? El que Sí. sale a hablar y a decir, no estamos de acuerdo. ¿Te acordás quién fue? Sí, no, antes de hablar de eso, es interesante porque nosotros vemos de que a lo largo de la historia, y más en un país como Estados Unidos, que fue construido bajo los cimientos del protestantismo, hay mucho ese fervor religioso, ¿cierto? Incluso hoy Estados Unidos es un país de extremos, un extremo muy secularizado, pero también un extremo muy cristiano, de una ala muy conservadora. Y no es una locura ver de que de pronto en ese desarrollo sistemático de la historia, Estados Unidos en muchos momentos quiso cristianizar por completo la nación, que aunque de facto su población era cristiana, sus leyes promovían la libertad religiosa. Por eso vemos de que Estados Unidos, como decía Cris, de la mano de Henry Blair, quiso cristianizar aún más la nación de manera un poco más legal y darle a la ciudadanía un símbolo, un espacio de tiempo, es en el nombre del cristianismo que, como él lo argumenta, puedan descansar. Y es allí donde uno observa de que es muy importante la separación de iglesia y Estado. A veces sucede de que podemos ver en la política contemporánea de que algunas personas en nombre del bienestar y del nombre de la fe, usan la fe como instrumento para un fin político. Y eso es lo que Henry Blair estaba haciendo. Seguramente no tiene una mala intención, pero limitaba la libertad de aquellos que no
eran cristianos dominicales, de aquellos que eran adventistas o judíos. Y en realidad era un grupo muy pequeño, ¿no? Sí. O sea, eran minorías, ¿no? O sea, la mayoría estaban de acuerdo, pero Sí. había minorías que De no. ahí Y la si había facilidad de libertad tomar esa religiosa, decisión. claro, había libertad religiosa. Y fue Alonso Jones, ¿no? Ajá. Un autor, orador, defensor de la libertad religiosa, donde defendía a los adventistas y a otras minorías, diciendo: nuestra Constitución incorpora el mismo principio anunciado por Jesucristo de que el gobierno civil no tendrá nada que ver con la religión ni con lo que pertenece a Dios, sino que lo dejará a la conciencia de cada hombre y a su Dios. y a su ¿no? O Dios. sea, nuestra Constitución nos dice que esto no lo podemos hacer, y- así sí. que defendió la libertad religiosa. No, y es la esencia del cristianismo, pastor. O sea, La libertad. es la libertad de elección, ¿no? El cristianismo, o sea, una nación cristiana no impone un modelo de pensamiento a aquellos que no lo creen. Una nación cristiana respeta la libertad. Entonces, lo que hizo Alonso no fue descristianizar Estados Unidos, sino antes reivindicar la esencia del cristianismo americano. Ahora, una pregunta interesante. ¿No sería acelerar o frenar lo que nosotros entendemos como una profecía tan importante como va a ser que realmente la ley dominical va a salir, ¿no? O sea, en algún momento la ley dominical va a salir. ¿Por qué no fue en 1888? Y si era el plan de Dios que pueda ser ahí y los frenaron diciendo: no, libertad religiosa, ¿debemos nosotros seguir defendiendo la libertad religiosa o debemos decir que pase lo que pase, porque en algún momento va a pasar que la ley salga, ¿no? No sé si entiende el razonamiento. Algunos pueden decir: Sí. no, libertad religiosa Claro. para esperar un poquito para seguir predicando. Otros decir: ¿no estaremos trabando en realidad el plan de Dios de que esto pueda salir en algún momento? Creo que en algún momento lo hablábamos en lecciones anteriores. Lo que hace la iglesia o lo que hace el creyente es realmente manifestarse y sacar a la luz lo que él piensa. Yo voy a protestar en contra de esto, no son mis principios y yo quiero dejarlo muy claro. Independientemente de las protestas que nosotros lancemos, de lo que digamos a voz alta, independientemente de eso, cuando el día llegue, va a llegar. Yo pienso que realmente esa voz debe escucharse. Hablábamos en lecciones anteriores en otros casos como por ejemplo en la esclavitud, el racismo, gente que levantaba su voz, nuestros pioneros levantaban su voz y eso a veces frenaba los hechos, a veces no frenaba los hechos. Puedes decir: estamos escuchando lo que estás diciendo, pero no lo vamos a hacer. Así que yo considero realmente que las cosas que van a suceder por profecías bíblicas van a suceder, aunque el pueblo debe seguir protestando. Es decir, si yo sé que mañana se va a acabar el mundo, igual yo hoy plantaría un árbol, dijo Martín Lutero. Así que creo que lo que hacían era bueno, que manifestaran su desaprobación a lo que estaban haciendo, independientemente de que ellos dijeran: igual vamos a avanzar. Pero manifestaron en contra de Así es. lo que decía el Y gobierno. ese año Elena de White hace una versión ampliada, ¿no? Su edición ampliada del conflicto de los siglos, hablando específicamente de esto. Expande un poquito, teniendo este contexto un poco más claro y diciendo: en algún momento la libertad religiosa se va a terminar. Por Claro. lo menos para nosotros, porque otros van a decir: tenemos total libertad porque nos dan ese día como una ley. Sí. Pero la minoría, los que van a seguir los mandamientos de Dios, que van a ser la minoría en ese tiempo también, van a ser perjudicados. Sin embargo, la mayoría quizá va a estar de acuerdo. Pero, ¿qué pasaron en esos 136 años? ¿No? Hice la cuenta, ¿no? 2024 menos Sí. 1888, 136 años que mantenemos esa libertad o pseudo libertad religiosa. ¿Hasta qué punto? ¿No? Hay algún momento donde sí va a tener fuerza política con más poder, como hablamos ya en lecciones anteriores, donde la primera bestia se encuentre con la segunda bestia, implanten él la marca de la bestia en aquellos que están... Ya no será una opción, ya no será una idea. No habrá más libertad religiosa. Sí, totalmente. Ahí totalmente, se termina, ¿no? sí. O sea, al juntarse estas dos bestias y darle fuerza política y religiosa, se acabó la libertad religiosa tal y como la conocemos hoy, ¿no? Claro, pastor. De hecho, lo que nos manda a hacer Apocalipsis 14, en el mensaje de los tres ángeles, es precisamente... Bueno, Chris mencionaba la palabra protesta. Yo de pronto la asocio más con la palabra predicar o proclamar, ¿verdad? Entonces, en este contexto de una ley dominical, por allá en la década, en el siglo XIX, en la década de los 80s, como se centraliza la lección de esta semana, era hacer eso, era predicar, era proclamar la verdad. Entonces,
no lo retardamos, no, sencillamente ellos, nuestros pioneros, hicieron su trabajo de manifestarse, de proclamar la verdad. Y mucha gente, seguramente la lección no lo expande, pero yo sé de que mucha gente, por medio de esa proclamación, se dieron cuenta, esos manes tienen razón. Claro. El día de reposo es el sábado. Y va a llegar un momento en el que, a pesar de que se proclame la verdad o se proteste, como decía Cris, no va a haber opción, como decías vos, va a llegar el fin. Pero nuestro deber es proclamar la verdad. Anunciar, es estar ahí. Sí. Ahora, en el tiempo del fin va a haber dos grupos polarizados, ¿no? Y esto es interesante porque vivimos en la época donde todo parece relativo. Vos creés lo que vos creés, yo creo lo que yo quiero. Protágoras. Y que no va a ser solamente para muchos dos pensamientos. Moverse solamente en dos pensamientos parece un poquito ilógico para la etapa del mundo que vivimos, donde vos tocás la puerta del vecino de acá y cree algo totalmente diferente a lo que uno cree viviendo tan cerca, ¿no? ¿Cómo va a ser, o cómo piensan ustedes que puede hacer esa polarización entre esos dos grupos, de los que reciben la marca de la bestia y los que reciben el sello de Dios? O sea, ¿cómo puede ser que de todas las religiones que existen, de todas las denominaciones que existen, solamente en el tiempo del fin se polaricen en dos? Bueno, indiscutiblemente va a haber una polarización. Uno actualmente ve, como decías vos, muchas corrientes de pensamiento. Parece ser de que todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Pero en última instancia se van a resumir en dos cosas. En si tienes el sello de la bestia o si tienes el sello de Dios. Y eso se va, en última instancia, se va a resumir en la adoración, ¿no? Porque el gran conflicto cósmico, bien sabemos de que el gran conflicto cósmico se centra en adoración, en a quién adoras. Y un sistema de medición histórico de adoración para la Iglesia Católica fue el cambio del día. Si usted adoraba en domingo es porque usted había sido una persona que había sido catolizada, por así decirlo. No sé si esa palabra existe o me la acabo de inventar en la Real Academia. Me la estoy inventando. Está bien, está perfecto para el contexto. Si adoras el sábado, entonces estás adorando una invención humana. Pero si adoras el sábado, estás dándole el crédito al creador del universo. Me gusta porque la lección muestra esto, ¿no? Dice, unos van a recibirlo, ¿no? La marca de la bestia en la frente y en las manos, ¿no? El pensamiento y la acción. Sí. Los que reciben el sello de Dios lo van a recibir en la frente. Pero después dice, un grupo, dice, se maravilla ante la bestia y la sigue a donde quiera que va. Pero el otro ama al cordero y lo sigue a donde quiera que va. Uno se llena de los engaños de la bestia, el otro no se deja engañar. Uno se emborracha con los pecados de Babilonia, el otro permanece puro e inmaculado. O sea, ahí está la diferencia, ¿no? Y da esa impresión, ¿no? Que finalmente el que está contra Dios, ¿no? Será un grupo, y el que está a favor de las leyes de Dios será otro grupo. Independientemente si sos sintoísta, budista, o sea, estás musulmán, en contra de la ley de Dios. Sí. Porque de alguna manera el ecumenismo, y hemos hablado de esto en las lecciones anteriores, va a terminar uniéndose. Y eso no es solamente de las iglesias cristianas, ¿no? También todos, de alguna manera, por el bien común, por el planeta en el que vivimos, nuestra casa, ¿no? Como se está hablando mucho de esto de que es nuestro planeta, somos uno, hay que cuidarlo, independientemente de lo que creemos, va a llevar a esa polarización también, ¿no? Entonces, pero siempre hay un remanente, ¿no? Siempre hay un resto, ¿no? La Biblia siempre habla, y durante toda la historia vemos un remanente, ¿no? Los valdenses, los reformadores, que fueron remanentes pequeños que estaban de acuerdo con lo que Dios decía y en contra de lo que, a pesar del problema de enfrentar la muerte, estaban dispuestos a seguir lo de Dios, y así será en el tiempo del fin. Sí, eran personas que no estaban esperando que las cosas comenzaran a ocurrir para comenzar a prepararse. Era este tipo de creyente que recibirá el sello de Dios, será ese tipo de persona que ha tenido una comunión con Dios cada día y una comunicación directa con el Padre Celestial. Y cuando comiencen a ocurrir todos estos momentos polarizadores de la historia, yo pienso que estas personas van a estar muy claras en cuál es el camino realmente que se debe seguir. A mí me gusta porque la lección habló de un término que hoy día es bien complejo hablar de la obediencia, porque pienso que a través de la historia, de la forma como muchos en la familia o en el hogar han manejado la obediencia a través del castigo, creo que esa palabra ya no es tan popular. Pero me gusta porque al final del camino, nosotros lo que tratamos de hacer cada día es tratar de ser obedientes a algo que Dios ha dicho en su palabra y decir, bueno, esto lo dijo mi Dios, pues estoy con eso. Y me gustó este párrafo de la página 143 del folleto que decía, la obediencia no procede de un mero deber, sino de corazones rebosantes de amor al Padre. Proviene de la aceptación del amor de Dios.
no de una iniciativa propia del ser humano. Nuestro profundo amor por Dios nos capacita para soportar cualquier dificultad y permanecer leales y obedientes a Él. Así que son personas que se han relacionado cada día con Dios a través de su palabra. Cuando lleguen estos momentos, estas personas se van a mantener firmes en lo que han creído desde siempre, desde siempre. O sea, obediencia y amor, ¿no? Obediencia Y por eso y amor. entendemos que no van a ser los adventistas, ¿no? O sea, en el tiempo del fin se va a polarizar también, donde mucha gente va a decir, yo amo a Dios. Sí. Y esta gente tiene razón, y van con sinceridad a la Biblia y encuentran lo del sábado, si no lo habían estudiado antes, y Dios le muestra a través del Espíritu Santo que esa es la verdad, y se ponen del otro lado. O sea, no es que va, no, solo unos, no, van a haber gente que va a pasar de un lado para el otro, ¿no? O sea, y eso va a ser muy claro en el tiempo del fin porque el Espíritu Santo va a estar obviamente con mayor fuerza. Ahora, una pregunta muy importante, y que hay debate también dentro del cristianismo y del adventismo un poquito también. ¿Cuál es el sello de Dios? ¿No? Porque algunos utilizan algunos versículos del Nuevo Testamento y dicen, el sello de Dios es el Espíritu Santo. ¿No? Aquellos que tienen el Espíritu Santo es una marca de que son de Dios, ¿no? Pero nosotros, a través de la interpretación y a través de lo que vemos en la lección, vamos a hablar que el sello de Dios es el sábado. ¿Cómo llegamos nosotros a esa conclusión de que es el sábado y cómo lo asociamos también con el Espíritu Santo, ¿no? Porque obviamente Así no es. es que desechamos eso que aparece, pero tenemos que entender tanto lo que Dios expresa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Bueno, puede ser, pastor, así sin necesidad de hacer una exégesis y aburrir de pronto a las personas, podríamos relacionar sencillamente Apocalipsis 14, 6, que habla del cielo, la tierra, con la creación. Hay una relación intertextual allí. Cuando se hace un análisis teológico de pronto más profundo, uno puede notar de que se habla de adorar al creador de los cielos y la tierra. Cuando vamos a Génesis 1, 2, también cuando vamos a Éxodo 20, 28, si no estoy mal, nos damos cuenta de que también se hace esa misma referencia a Dios como el creador de los cielos, la tierra y lo que hay de las aguas debajo de la tierra. Entonces el sábado parece ser, en ese orden teológico, entonces de que es un distintivo, de que quien adora el sábado entonces está reconociendo y está adorando al Dios del sábado. No porque el sábado en sí sea un Dios, no, sino porque es que el sábado es una marca, es un espacio temporal distintivo que nos recuerda a nosotros de que somos criaturas, que fuimos creados por un Dios y que además de eso caímos y vamos a ser redimidos por ese mismo Dios. Entonces el sábado es un sello que nos recuerda que somos creación de Dios y además de eso somos redención de Dios. Hay varios versículos, ¿no? Sí. Ezequiel 20:12 es uno de ellos, Sí. pero me gusta algo que dice, algunas señales sirven para fines muy específicos. Por ejemplo, un sello es un signo oficial que indica autoridad y credibilidad. Un sello oficial contiene un título, una jurisdicción y a veces también un nombre, ¿no? El nombre de uno, qué es lo que realiza y en qué jurisdicción de territorio lo realiza también, ¿no? Y solamente dentro de los 10 mandamientos hay uno, ¿no? Donde se expresa, como decía Cristian, un Dios que es creador, que es Señor de los cielos y la tierra, esa es su jurisdicción, su nombre es Señor y su función es creador, ¿no? Ahí aparece el sello de Dios. Sí. Ahora, ¿puede una persona que guarda el sábado solo por requisito, ¿no? Decir, uy, no, este es el sello de Dios, sin el Espíritu Santo, ser sellado? No. Cris, ¿qué dices vos? No, por supuesto. Cuando uno habla acerca del sello de Dios, lo que lo hace visible es el día de reposo, pero lo que ocurre dentro de la persona ocurre a través de la influencia del Espíritu Santo. Así que son dos elementos que deben estar, como decimos, de la mano. O sea, el Espíritu es realmente quien sella a la persona. El Espíritu me sella, pero el sábado hace visible el sellamiento del creyente. Así que el sello funciona en los 10 mandamientos como el sello de Dios, ese sello que dice, yo soy el creador de cielo y tierra, y a su vez es ese sello que el Espíritu Santo imprime. En la mente del creyente, o sea, en la conciencia del creyente de ahora y del fin del tiempo, para que visiblemente se vea en qué grupo de los dos grupos finales ese creyente se encuentra. Y ahí me gusta porque vos habías dicho, ¿no? En la cita anterior que habías leído, no de una iniciativa propia del ser humano. Es correcto. Ahí está, o sea, es el Espíritu Santo el que lleva a la persona a obedecer a Dios de forma correcta, no por un requisito, sino por amor y obediencia, como habíamos mencionado, ¿no? Sí o no, por ejemplo, si vos que estás viendo esto, guardas el sábado por tradición, pero digamos en la tarde te vas a un centro comercial o sea, eso no está sellado. Porque es que el sábado se experimenta de manera completa o sencillamente no se está guardando.
Exacto. Y como hemos dicho aquí también, si bien el sábado es especial, no quiere decir que solo soy bueno el sábado y el resto de la semana hago lo que quiero, sino que ese sello de Dios va a marcar que hay personas que son diferentes toda la semana. Y una de las pruebas es porque está dispuesto a abandonar sus trabajos, desenchufarse de todo lo que hace, sabiendo que el sábado puede tener más ganancia, ¿no? Esa gente que a veces... pero mi mayor día laboral es el sábado. Es que un día muy comercial. Con una obediencia, con amor. Entonces, esa es una prueba de que realmente la persona está poniendo a Dios por encima de cualquier otra cosa humana. Ahora, totalmente. Si el sello de Dios es el sábado, ¿no? Impreso por el Espíritu Santo en la mente de las personas, ¿cuál es la marca de la bestia? ¿Cómo sabemos nosotros que la marca de la bestia va a ser el domingo? Claro, si el sello de Dios es el sábado, la marca de la bestia tendría que ser una falsificación del día de reposo. Y a través de todo el proceso que el Espíritu Santo hace en el creyente, lo lleva a la observancia del sábado como día de reposo. Pero también la bestia, a través de todas las campañas y de todo el proceso que hace en la vida de las personas, lo lleva a guardar un día que realmente es una falsificación del día verdadero de reposo. O sea, el día del sol, que viene observándose desde ahora. Babilonia. Sí. Solo que en días más modernos se ha dado fuerza, pero esto viene de mucho tiempo atrás. Claro, no, bueno, si lo vemos desde un punto de vista histórico, vamos a entender de que la antítesis de Jesús es el diablo, ¿cierto? La antítesis de la vida es la muerte. Si entendemos de que el sello de Dios es el sábado, la antítesis del sábado tiene que ser un espacio también temporal. Y si vamos a la historia, el reemplazo, digamos, histórico por allá en el siglo, por allá en los años 360 después de Cristo, fue el domingo. Entonces, en ese orden de ideas, la marca de la bestia, el sello del diablo, tendría que ser el domingo, porque sería reconocer la adoración a otro que no es Dios. Y si no adoras a Dios, entonces ¿a quién adoras? Puede ser que alguien nos está mirando y dice, ¿pero qué tiene que ver 24 horas antes, 24 horas después? Y creo que esta frase responde muy bien. En la página 147 dice, el sello falso es una señal de fidelidad a las leyes y tradiciones humanas, mientras que el sello verdadero señala nuestra fidelidad a Dios por encima de todo. Ahí está. Muy claro. O sea, no tiene que ver con el sábado, no es que aparece una señal en el cielo, no, tiene que ver con que Dios dijo ese día, entonces es ese día. ¿No? Y en semanas anteriores hemos hablado de las ofrendas de Abel y de Caín, ¿no? Los dos llevaron lo mejor que tenía, pero Abel llevó lo que Dios le pedía. Caín llevó los mejores frutos que tenía, lo mejor que podía dar. Y Dios no está pidiendo lo mejor que tenemos. Está pidiendo lo que Él nos pide, simplemente. Y dentro de lo que Él nos pide, obviamente lo mejor. Entonces, cuando nosotros queremos ofrecer una adoración a Dios diferente a la que Él nos está pidiendo, no se la estamos dando a Él. Estamos haciendo como nosotros en realidad queremos. Hay que aprender a obedecer. Es correcto. Bueno, el tiempo pasó, 23 minutos, hay mucho para hablar de esto, pero no sé si Chris, tienes una cita, alguno de los Chris que están aquí, una cita de... No, démosle la oportunidad al invitado. Tan lindas de Implícate, donde en la lección siempre dejan citas muy al punto muy que nos muestran ahí una conclusión del tema. Okay, muy buenas. Bueno, yo compartiría primero de Juan 2:3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios y se ha perfeccionado. Por eso sabemos que está en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, guardar los mandamientos de Dios es un testimonio de que esa persona está con Dios. Amén. Y a mí me gustaba mucho, Dani, la página 149, mientras los que adoran a Dios se distinguirán especialmente por su respeto al cuarto mandamiento, ya que este es el signo de su poder creador y el testimonio de su derecho al respeto y homenaje de los hombres. Los adoradores de la bestia se distinguirán por sus esfuerzos para derribar el monumento recordativo del creador y ensalzar lo instituido por Roma. Así es. Muy claro. Dos grupos, tienes que elegir de qué lado vas a estar. Si del lado de aquellos que aceptan las leyes de Dios por encima de todo, o de los que aceptan las leyes humanas porque tal vez le convenga más para alguna cuestión personal. Creo que nuestra invitación obviamente es que puedas aceptar las leyes de Dios por encima de cualquier cosa y eso te va a garantizar que el día que Jesús venga a buscarte estés listo
para ir con Él. Amén. Gracias, Cris, por Amén. acompañarnos hoy. Gracias, Cris. Y bueno, Cris, nos vemos la semana que viene para Estaremos. nuestra última clase ya. Cerrar este trimestre y tendremos quizá nuevas sorpresas, algunos anuncios que les vamos a dar en redes sociales. Por favor, estén bien pendientes de eso. Y hablaremos de la liberación definitiva, así que los esperamos la semana que viene.